Se llamaba Álvaro, y nunca imaginó que una simple visita a la casa de su mejor amigo cambiaría el rumbo de su vida. Aquella tarde de verano, el aire olía a jazmín y promesas, y el sol caía sobre las paredes blancas del patio andaluz con una suavidad casi provocadora. Su amigo Lucas estaba arriba, duchándose después del entrenamiento, y Álvaro, sin intención de incomodar, esperó en el salón, observando los retratos familiares que decoraban las paredes. Fue entonces cuando ella apareció. Claudia, la madre de Lucas, llevaba un vestido de lino color marfil que dejaba ver la curva sutil de sus hombros bronceados. Tenía el cabello recogido y un leve mechón le caía sobre la mejilla. Álvaro no pudo evitar mirarla, y cuando ella le ofreció una copa de vino, su voz tembló al agradecerle. Nunca antes había sentido algo semejante. No era deseo juvenil, era una mezcla peligrosa de admiración, atracción y culpa. Ella sonrió con esa serenidad que solo dan los años y la experiencia. Se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia, y sus ojos lo observaron con una calma que lo desarmó por completo. Entonces, sin pensar, Álvaro pronunció las palabras que cambiarían todo. «Claudia, usted es hermosa». Hubo un silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo. Ella lo miró, sorprendida al principio, pero luego sus labios se curvaron en una sonrisa que no era de cortesía, sino de algo más profundo. Su mirada lo recorrió sin prisa, como si lo estuviera leyendo. «Álvaro», dijo ella en voz baja, «no deberías decir esas cosas, pero tus ojos dicen la verdad». Él sintió que el mundo se detenía. En ese instante ya no importaba que ella fuera la madre de su amigo, ni que estuvieran solos en una casa donde el eco de cada palabra podía traicionarles. Había una corriente invisible entre ellos, una chispa que encendía algo prohibido, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que los envolvía con la fuerza de una tormenta que aún no ha estallado. Lucas bajó las escaleras con el cabello aún húmedo, silbando una melodía cualquiera, sin imaginar que en el salón quedaba suspendido el aire del deseo contenido. Álvaro se levantó rápido, tratando de parecer natural, pero su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Claudia, con la serenidad de una mujer que sabe dominar el peligro, se giró hacia su hijo con una sonrisa perfecta, como si nada hubiera ocurrido. «Mamá, ¿queda algo de vino?», preguntó Lucas, buscando una copa. «Claro, cariño, en la mesa», respondió ella, sirviendo sin temblar, aunque por dentro ardía. Álvaro evitaba mirarla, pero cada vez que ella se movía, su perfume lo envolvía. Era una mezcla de jazmín y algo más, algo que quedaba en la piel y en la memoria. Cuando Lucas se sentó junto a ellos, Claudia cruzó las piernas lentamente, y el roce de su sandalia rozó el zapato de Álvaro por un instante que pareció eterno. Nadie lo notó, o al menos eso quiso creer él. «¿Te quedas a cenar, Álvaro?», preguntó Lucas distraído. No, tengo que volver temprano», dijo, intentando sonar tranquilo. Claudia lo miró, y en sus ojos había una pregunta muda, una promesa apenas nacida. Al despedirse, ella se acercó a la puerta con él. «Gracias por venir, Álvaro», susurró casi sin voz. «Me alegró verte». «A mí también, más de lo que debería», contestó él sin poder evitarlo. Sus miradas se cruzaron una vez más, tan cerca que el tiempo se detuvo. Si alguien los hubiera visto, habría entendido que aquello no era un simple juego. Era un fuego que pedía nacer, aunque el precio fuera demasiado alto. Cuando Álvaro salió a la calle, el aire de la noche le pareció distinto, más pesado, cargado de algo que ni el viento podía disipar. Sabía que había cruzado una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos imposibles. Álvaro intentaba concentrarse en la universidad, en los entrenamientos, en cualquier cosa que no tuviera el nombre de Claudia, pero bastaba cerrar los ojos para verla de nuevo, con su mirada profunda y esa sonrisa que parecía saber más de lo que decía.
Una tarde, mientras revisaba su teléfono, un mensaje desconocido apareció en la pantalla. ¿Pensaste en mí? El número no estaba guardado, pero él lo supo al instante. El corazón le dio un salto. Dudó unos segundos antes de responder, pero finalmente escribió: «No he dejado de hacerlo». Así comenzó un intercambio de mensajes que solo podía llevarlos hacia un abismo. Ella escribía con palabras medidas, siempre al borde de la confesión. Él respondía con una mezcla de deseo y miedo. A veces pasaban días sin hablar, pero cuando uno de los dos rompía el silencio, las frases parecían encenderse. Una noche, Claudia lo citó en el mismo lugar donde se conocieron, la casa de Lucas, aprovechando que su hijo estaba de viaje. Álvaro llegó con las manos temblorosas. La puerta estaba entreabierta y el aroma de jazmín lo envolvió de nuevo. Ella lo esperaba en el salón, vestida con un conjunto sencillo, pero que dejaba ver la belleza de una mujer segura de lo que está a punto de hacer. «¿Sabes que esto está mal?», susurró ella cuando él se acercó. «Sí, pero no puedo detenerlo», respondió él. Ella levantó la mano y rozó su rostro con la punta de los dedos. Fue un gesto suave, casi maternal, pero cargado de electricidad. En ese contacto se concentraba todo lo que habían callado. Cuando sus labios se encontraron, el mundo desapareció. No había culpa, no había límites, solo el sonido de dos respiraciones mezcladas, dos cuerpos que se buscaban después de demasiado tiempo, fingiendo no hacerlo. Y mientras la noche caía sobre Sevilla, la casa se llenaba del murmullo de una pasión prohibida que apenas comenzaba. El amanecer encontró a Álvaro despierto, con la mirada perdida en el techo, mientras el cuerpo de Claudia descansaba a su lado. El sonido lejano de una campana anunciaba el inicio del día, pero en aquella habitación el tiempo parecía detenido. La sábana blanca apenas cubría sus cuerpos y el aroma del vino y del deseo aún flotaba en el aire. Claudia abrió los ojos lentamente, con una calma que solo se da después de una noche en la que se ha cruzado una frontera. Lo miró en silencio, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro. Había en su mirada una mezcla de dulzura y tristeza, porque sabía que nada volvería a ser igual. «Esto no debió pasar», murmuró, aunque su voz no tenía firmeza. «Lo sé», dijo él, tomando su mano, «pero no quiero que termine». Ella sonrió con melancolía, apartando un mechón de su cabello. Se levantó, envolviéndose en la sábana, y caminó hasta la ventana. La luz del sol se filtraba por los visillos, bañando su piel dorada con reflejos suaves. Álvaro la miraba como si estuviera viendo algo sagrado, algo que no se puede tocar sin pagar un precio. «Lucas no puede saberlo jamás», dijo ella, sin girarse. «Prométemelo». «Te lo prometo», respondió él con voz baja, pero en su interior sabía que las promesas se rompen tan fácilmente como los silencios. Cuando ella volvió a la cama, lo besó con lentitud, como si cada segundo fuera el último. No era un adiós, pero tampoco una bienvenida. Era el beso de dos personas que saben que lo inevitable ya comenzó. Horas después, cuando Álvaro salió a la calle, el mundo le pareció distinto. Cada ruido, cada rostro, cada sombra le recordaba que estaba viviendo algo imposible. Y sin embargo, la imagen de Claudia seguía ahí, grabada en su piel, como una marca que ni el tiempo podría borrar. Pasaron solo unos días, pero para Claudia fueron una eternidad. No podía mirar a su hijo sin sentir un nudo en el estómago. Cada vez que Lucas le hablaba de Álvaro, su voz se quebraba apenas perceptiblemente. En las noches, cuando el silencio de la casa se hacía profundo, ella se sentaba junto a la ventana, con una copa de vino entre las manos, y se preguntaba en qué momento había perdido el control. Álvaro, por su parte, intentaba mantener la distancia, pero su cuerpo lo traicionaba. Cada mensaje, cada mirada, cada recuerdo de la piel de Claudia lo perseguía incluso en los lugares más públicos. Una tarde, Lucas lo invitó a cenar de nuevo,
como si el destino jugara con ellos. Álvaro dudó, pero sabía que rechazarlo levantaría sospechas. Cuando llegó a la casa, todo parecía igual, y sin embargo, cada objeto, cada rincón, tenía otro significado. Claudia lo recibió con una sonrisa tensa. Apenas se miraron, pero aquel breve cruce de miradas bastó para que ambos comprendieran que seguían siendo prisioneros del mismo deseo. Durante la cena, Lucas hablaba animadamente, sin notar el temblor que recorría el aire. Álvaro intentaba concentrarse en la conversación, pero de pronto vio algo sobre la mesa, un pequeño colgante de plata, el mismo que Claudia llevaba la noche que estuvieron juntos. Su corazón se detuvo. Lucas lo tomó distraído y dijo: «Mamá, este colgante estaba en el sofá. Pensé que lo habías perdido». Claudia se quedó inmóvil, por un instante que pareció eterno. «Sí, lo estaba buscando», dijo finalmente, fingiendo calma. Álvaro sintió cómo el sudor le corría por la espalda. Aquella pequeña pieza de metal se convirtió en símbolo de todo lo que podían perder. Cuando la cena terminó, apenas se despidieron. Claudia evitó mirarlo, pero antes de cerrar la puerta, su voz tembló en un susurro casi inaudible. «Esto se nos va de las manos, Álvaro». Y él supo que tenía razón, pero también entendió que ya era demasiado tarde para detenerse. Claudia pasó los días intentando convencerse de que debía terminar todo aquello. Se repetía que era madre, que debía proteger la paz de su casa, que lo que había vivido con Álvaro era solo un impulso. Pero cuando la razón se enfrentaba al recuerdo de su piel, la razón perdía siempre. Una tarde, mientras paseaba por el centro de Sevilla, recibió un mensaje suyo. «Necesito verte, no aquí, donde nadie nos conozca». Tardó unos minutos en responder, pero sus dedos se movieron solos. «Mañana, afuera de la ciudad, la casa vieja del viñedo». El lugar estaba a pocos kilómetros, entre colinas cubiertas de olivos y caminos de tierra. Era una casa abandonada que pertenecía a la familia de Claudia, donde nadie iba desde hacía años. El día siguiente, al caer la tarde, Álvaro llegó primero. El viento traía olor a tierra húmeda y a hierbas silvestres. Cuando la vio bajar del coche, su corazón se desbordó. Claudia vestía una falda larga y una blusa blanca, sencilla pero tan elegante que parecía fuera de tiempo. No hablaron al principio. Se miraron en silencio, como si las palabras solo estorbaran. Cuando se acercó, él la tomó de la cintura con una ternura que escondía fuego, y ella apoyó la frente en su pecho, respirando profundamente. «No debería estar aquí», dijo ella, con voz temblorosa. «Lo sé, pero tampoco puedo estar lejos de ti», susurró él. Entonces sus labios se encontraron de nuevo, esta vez sin culpa, sin pensamiento, solo con la urgencia de quienes han esperado demasiado. El aire dentro de la vieja casa se volvió denso. La luz del atardecer pintaba sus cuerpos en tonos dorados. Afuera, el campo guardaba silencio, como si respetara aquel instante. Cuando el sol se escondió del todo, Claudia comprendió que su vida anterior había quedado atrás. Ya no podía fingir que nada pasaba. En los brazos de Álvaro encontró algo que ni el tiempo ni la moral podían ofrecerle: sentirse viva. Después de aquella tarde en el viñedo, nada volvió a ser igual. Claudia regresó a casa con la mirada perdida y el corazón latiendo con una mezcla de culpa y plenitud. Cada vez que se miraba en el espejo, veía en sus ojos una luz nueva, algo que no había sentido en años. Lucas, sin entender por qué, comenzó a notar que su madre sonreía sin motivo, que se quedaba pensativa frente a la ventana y que su teléfono, antes siempre olvidado, ahora nunca se apartaba de su mano. Álvaro intentaba actuar con naturalidad, pero su alma estaba dividida. Por un lado, sentía que había encontrado algo puro, real, imposible de abandonar. Por otro, el peso del secreto lo consumía. En los entrenamientos con Lucas evitaba mirarlo, temiendo que sus ojos lo traicionaran. Sin embargo,
El destino parecía disfrutar de su sufrimiento. Una noche, Lucas lo invitó de nuevo a su casa. Quería celebrar su cumpleaños, algo sencillo, solo ellos tres. Cuando Claudia lo escuchó, el miedo le atravesó el pecho. No podía negarse sin levantar sospechas, y aceptó con una sonrisa falsa. La cena comenzó tranquila, con música suave y risas forzadas. Claudia se movía entre ellos como si nada ocurriera, pero cada gesto de Álvaro era un recordatorio de lo vivido. En un descuido, Lucas notó algo, una mirada demasiado larga, un silencio lleno de significado. No dijo nada, pero su expresión cambió. ¿Todo bien, Álvaro?, preguntó de pronto, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Sí, claro, todo perfecto, respondió él, evitando su mirada. Claudia se levantó a buscar más vino, fingiendo calma, pero sus manos temblaban. Sabía que algo en el aire se había roto. Esa noche, al despedirse, Álvaro sintió que el peligro ya no era una posibilidad, sino una certeza. Lucas había visto algo, quizás no sabía qué, pero lo había sentido. Y en los ojos de Claudia, al cerrar la puerta, había miedo por primera vez. Lucas comenzó a observar sin decir nada. Era inteligente, paciente, y sabía esperar el momento justo. Veía cómo su madre cambiaba de humor sin motivo aparente, cómo recibía mensajes tarde en la noche, cómo su teléfono siempre estaba boca abajo. No quería creerlo, pero algo dentro de él le susurraba una verdad insoportable. Una tarde, aprovechando que Claudia estaba en el jardín, tomó el móvil de la mesa y lo desbloqueó. No había mensajes recientes, todo parecía normal, salvo un detalle, un contacto sin nombre, con solo una inicial, A. Abrió el chat y lo que leyó le heló la sangre. No eran frases directas, pero el tono, la cercanía, los silencios entre líneas decían más que cualquier palabra. Cuando Claudia entró en la habitación y lo vio con el teléfono en la mano, el mundo se detuvo. ¿Qué haces?, preguntó con voz firme, aunque el miedo la atravesó como un rayo. Lucas la miró, con los ojos cargados de dolor y rabia. ¿Quién es A?, preguntó sin gritar, pero con una calma que asustaba. Claudia intentó responder, pero no encontró palabras. El silencio fue su peor enemigo. Lucas dejó el móvil sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Esa noche no volvió a casa. Desesperada, Claudia llamó a Álvaro. Su voz era un susurro entre lágrimas. Lo sabe, o al menos lo sospecha. No sé qué hacer. Voy a verte, dijo él, sin dudar. Se encontraron de nuevo en el viñedo, bajo una lluvia fina que parecía lavar sus culpas. Ella se abrazó a él como si quisiera desaparecer dentro de su cuerpo. «Esto va a destruirnos», dijo entre sollozos. «No me importa», respondió él. «Prefiero perderlo todo antes que perderte». Claudia lo miró con una mezcla de amor y desesperación. Sabía que esas palabras eran hermosas, pero también sabían a tragedia. Mientras la lluvia caía sobre ellos, entendió que ya no se trataba de esconderse, sino de decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El día siguiente amaneció con un silencio denso. Lucas no volvió a casa, pero su ausencia pesaba más que su presencia. Claudia caminaba de un lado a otro, sin saber qué decir ni qué esperar. Álvaro intentó llamarlo varias veces, sin respuesta. Al caer la tarde, finalmente recibió un mensaje breve. «Nos vemos en el campo de entrenamiento, a solas». Álvaro fue, sabiendo que aquello no era una simple conversación. El sol caía abajo y el aire olía a tierra y sudor. Lucas lo esperaba junto a la portería, con el rostro endurecido, los ojos encendidos de una furia contenida. «¿Cuánto tiempo?», preguntó sin rodeos. Álvaro intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «¿Cuánto tiempo con mi madre?», repitió Lucas, más alto. El silencio fue la respuesta. Entonces Lucas lo empujó con rabia, 1, 2 veces, hasta que Álvaro lo detuvo sujetando sus brazos. «No la juzgues», dijo,
con la voz quebrada. «No entiendes lo que sentimos. Tú no sabes lo que destruiste», gritó Lucas apartándolo. La pelea fue inevitable. No fueron golpes de odio, sino de dolor. Cuando finalmente se detuvieron, exhaustos, Lucas se alejó, con lágrimas que no quiso mostrar. «No vuelvas a acercarte a ella», dijo antes de marcharse. Esa noche, Claudia esperó a Álvaro en la vieja casa del viñedo. Llegó con la ropa manchada de polvo y los ojos llenos de culpa. «Lo sabe todo», susurró. «Ya no hay vuelta atrás». Claudia lo abrazó con fuerza, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «Entonces iremos lejos», dijo. «No quiero esconderme más». Pero incluso mientras hablaba, sabía que las palabras eran imposibles. Lucas era su hijo, su sangre, y nada podría arrancar el dolor que había sembrado. Aún así, cuando Álvaro la besó, comprendió que ya no podía detener lo que ellos mismos habían creado. Un amor tan fuerte que solo podía sobrevivir en el borde de la destrucción. Pasaron solo unos días, pero todo cambió. Claudia no volvió a ver a Lucas desde aquella noche, y su silencio era una herida abierta. Vivía entre el remordimiento y la nostalgia, sabiendo que su vida, tal como la conocía, se había roto para siempre. En la ciudad se rumoreaba, los vecinos murmuraban, y cada palabra ajena era un golpe más sobre su conciencia. Álvaro insistía en marcharse juntos. Le hablaba de comenzar una nueva vida lejos, de un pequeño pueblo junto al mar, donde nadie los conociera. Pero Claudia sabía que no existía distancia capaz de borrar la culpa. Una tarde lo citó por última vez en el viñedo, bajo aquel cielo que había sido testigo de su pasión. Él llegó con la esperanza encendida, pero al verla comprendió la verdad antes de oírla. «No puedo seguir», dijo ella, con la voz suave, aunque los ojos la traicionaban. «Lo que siento por ti no desaparecerá jamás, pero si continúo, perderé a mi hijo, perderé mi alma». «Yo solo te quiero», respondió Álvaro, acercándose. «No me importa el resto». Claudia sonrió, triste y hermosa como nunca. «Eso es lo que me asusta», susurró. Lo besó una última vez, con la ternura de quien guarda un secreto eterno. Fue un beso lento, lleno de promesas que no podrían cumplirse, pero también de amor verdadero, de ese que no necesita futuro para existir. Luego se apartó, sin mirar atrás. Álvaro la vio alejarse entre los olivos, mientras el viento movía su vestido como un adiós interminable. Supo que ese instante quedaría grabado para siempre, no como una historia de culpa, sino como el recuerdo de una pasión tan real que ni el tiempo podría borrarla. Años después, cada vez que pasaba por aquel lugar, aún podía sentir su perfume en el aire, como si el alma de Claudia siguiera allí, esperándolo entre los ecos de un amor imposible.